Buenas tardes, apreciados alumnos, aprendices, técnicos, ingenieros que están comenzando en el mundo de la protección catódica. Hoy les voy a hablar de los interruptores satelitales programables y los que no lo son. En esta ocasión, tengo a mi disposición 4 tipos de interruptores. Quiero hacerles un breve comentario de cada uno de ellos. Tengo uno de la marca Coresco. Este tiene una capacidad de 60 amperios. Esta es la estructura interna del equipo. Fíjense la composición. Son fácilmente reconocibles que son satelitales porque tienen su antena. Fíjense que este tiene una extensión para poder ser sacado de casetas o cuartos, subestaciones, en donde no haya vista directa hacia el cielo, o sea, hacia el cielo despejado. Fíjense que entre las observaciones me indica que toma entre 30 a 1 hora para poder sincronizarse con los satélites, y hace una aclaratoria que las antenas deben estar a cielo abierto, en línea directa hacia el cielo, ya que estos equipos son interrogados por los satélites y ellos mismos capturan la hora y el posicionamiento de los mismos. Entonces es por esto que este equipo, en este caso, tiene una extensión de la antena. Se conecta acá, este es el conector de la antena, tiene sus salidas. Estos equipos, todos los equipos interruptores se instalan en serie, bien sea por el cable negativo, bien sea por el cable positivo o bien sea por la alimentación alterna. Ya les voy a hacer una demostración de los mismos. Estas son las conexiones en donde se conectan en serie. Ahorita les hago una explicación gráfica del mismo. Este equipo tiene la facilidad de que puede ser programado en campo. Es muy amigable. También puede sincronizar otro tipo de interruptores. Él puede ser un maestro y pasar la sincronización a otros equipos que no son programables. Y los otros equipos entrarían a trabajar como esclavos o eslavos. Tenemos este otro, que es el Cronos. Este equipo me indica de que solamente trabaja con 40 amperios, hasta 40 amperios y 120 voltios. Trae su antena satelital, lo reconocemos por esto. Sin embargo, este es un equipo para ser instalado en rectificadores que están al descubierto, es decir, no están dentro de instalaciones o dentro de casetas, dentro de búnker o subestaciones, ya que no tiene la facilidad de extender la antena y sacarlo fuera de las instalaciones. Entonces tiene esa limitación. Otra limitación es que la programación del mismo hay que hacerla en las oficinas a través de una interfaz. Trae su conector para conectarlas a las PC, a las laptops, y bajarle la configuración de la fecha, la hora, qué día va a comenzar y bajo qué modalidad, ¿no? Tenemos este otro, que es el American Innovation, bastante versátil, se puede programar en campo. Lo único que este equipo, fíjense que está el equipo controlador, tiene su conector de antena satelital y sus conexiones para la alimentación del equipo. No tiene batería interna. Este equipo hay que suministrarle su fuente, bien sea voltaje de corriente directa o también puede ser alimentado por corriente alterna. Y este es el interruptor, un relé de estado sólido. Tiene la capacidad de 90 amperios, puede trabajar con 240 voltios AC y 90 amperios. Tiene esa capacidad. Por acá es donde él recibe la señal que manda el controlador. Y hoy vamos a trabajar con Posteriormente voy a hacer otros videos programando e instalando
estos otros tipos de interruptores. Sin embargo, hoy me voy a enfocar con el American Innovation. Tenemos este otro interruptor, pero esto es un interruptor que no es satelital. Tiene una programación ya de fábrica, pero esto es utilizado para hacer DCVG, gradientes de voltaje por corriente directa. Esta es una técnica que se utiliza para evaluar calidad de revestimiento, y cuando lo activo puedo utilizar ciclos. Y fíjense que aquí yo veo ya la interrupción. Esto es un ciclo más o menos lento. Si lo quiero un poquito más rápido, él trae ya unas configuraciones de interrupción de 0.7 a 0.7 off, 0.3 segundos on. Y bueno, son señales ya adaptadas para el uso de estas tecnologías, estos equipos. Tiene su salida, positivo y negativo. Igual se conecta en serie, se conecta en serie, se conecta en serie y también se conecta en serie. Ok, señores, continuando con la explicación de los interruptores satelitales programables, aquí les estoy indicando la fuente de tensión, bien sea un rectificador de corriente continua, bien sea, esto puede ser una batería de carro, una planta eléctrica portátil que tenga salida DC, que tenga su salida positiva y negativa. Normalmente el negativo de esa fuente siempre la conectamos a las tuberías y el positivo la conectamos siempre a los ánodos. Cuando yo les hablo a ustedes de que los interruptores se instalan en serie, en este caso estamos viendo dos, pero es que les estoy especificando que lo pueden interrumpir bien sea en el cable negativo o lo pueden interrumpir en el cable positivo, cualquiera de las dos formas. No es que necesitamos dos. Ahorita, pues, si quiere, obviemos no le prestan atención a este de este lado, y este es el que vamos a me voy a enfocar con este ejemplo. Entonces, cuando yo les hablo a ustedes de que se deben instalar en serie, literalmente vamos a romper el cable, lo vamos a desconectar, y la conexión la vamos a hacer con el cable del interruptor. Los cables del interruptor tienen su identificación. Si voy a interrumpir el negativo, entonces el negativo del interruptor con el negativo del rectificador, hago mi conexión, y el positivo del interruptor al otro extremo, respetando siempre la continuidad del circuito. Es decir, si vengo con negativo, negativo con negativo, después viene positivo, negativo, acá. Entonces, esto es lo que significa conectarlo en serie. Yo lo puedo desconectar desde aquí, o hay ocasiones que los rectificadores tienen una caja de negativo, en donde sale el negativo a la caja y aquí sale la conexión hacia la tubería. Entonces acá yo puedo hacer la conexión en serie. Entonces vamos a hacer una demostración de conexión en el equipo directamente. También yo puedo interrumpir la alimentación hacia el rectificador. Les voy a explicar esa técnica, porque tenemos que tener cuidado con las capacidades. Si este equipo me dice que solamente maneja 40 amperios, y si el rectificador para ese momento está sacando 80, quiere decir que no puedo instalar el interruptor porque lo voy a quemar. Va a pasar mucha corriente, se van a sobrecalentar los cables y voy a causar un daño catastrófico al equipo. Pero hay una técnica de proteger estos equipos instalándolos entonces en la alimentación AC. Eso es lo que les voy a explicar en este momento. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta esto, la capacidad que me indica el fabricante del equipo. Hay equipos que conozco equipos que tienen capacidad de 100 voltios, 100 amperios. Es lo máximo que he visto en interruptores. Pero si el rectificador para ese momento me está sacando, por ejemplo, 140 amperios, entonces tampoco puedo utilizar este equipo, porque cuando pasen los 140 amperios lo va a quemar, lo va a dañar. Ok, señores, damas o caballeros, como les indiqué, ahorita vamos a trabajar con el interruptor American Innovation, en donde, bueno, tiene su interruptor externo. Este es el controlador que le manda la señal a ese interruptor. Los cables de salida de este interruptor son estos dos extremos que están acá. No tiene identificación de positivo y negativo, ya que es un interruptor de estado sólido, entonces es indiferente la
la polaridad del mismo. Sin embargo, el receptor de señal, que es esta entrada que está acá, esta entrada, sí está identificada con su código de colores positivo y negativo, porque es acá donde se conecta en la salida del controlador. Veamos en detalle esta salida. Esta salida me indica que la salida es de 10 a 14 voltios DC y con esta capacidad de miliamperios de salida. Esta es la señal que sale al interruptor programado, a este interruptor. La programación sale de acá. Pero me está indicando que él puede ser alimentado con 8 a 42 voltios alternos y de 10 a 60 voltios continuos. Voy a hacer la alimentación de ambas maneras para que vean cómo se conecta este equipo, cómo se le suministra la tensión necesaria para que empiece a operar. Recuerden que tiene su antena satelital, tiene suficiente cable para ser extendido y sacado de una instalación que sea cerrada o que no esté a cielo abierto, o que tenga estructuras metálicas que puedan interferir la señal. Entonces podemos sacar la antena. Medio cuadrar acá el equipo. Okay. Ahí lo tengo. Yo puedo alimentar este equipo con baterías de este tipo, baterías de 12 voltios. Esta batería, pues lamentablemente ahorita no tengo carga. Voy a utilizar esta batería que es de 12 voltios, que me puede dar tensión para la activación del mismo. Pues ahorita voy a proceder a alimentar el equipo con una fuente de alimentación DC. O una fuente externa al mismo. Entonces fíjense, allí ya se activó el equipo. Okay. Ya me está dando indicaciones, me está sacando una alarma de que hay falla en la batería, la carga no está muy óptima, pero bueno, por ahora lo vamos a ignorar. Entonces para continuar me indica que debo presionar la tecla preview. Se la presiono, después me está indicando que está inicializando los GPS, o sea, está buscando esa señal. Y aquí me da finalmente un menú de entrada del mismo. Acá yo puedo ver, por decir algo, si presiono 1, me da la información de cuánto hace el ciclo de interrupción en on, 1.5 segundos. En off va a estar interrumpiendo 0.5 segundos. Lo va a hacer diariamente desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas. Eso es lo que me está indicando esa configuración que tiene él ahorita. Si le doy otra vez a la tecla preview para regresar, ahorita me está pidiendo una confirmación de que si quiero parar la interrupción, ya lo aviso. Todavía no ha conseguido señales de satélite, por eso él no ha arrancado, no ha iniciado. Si le doy 2, me va a mostrar la información de los satélites. Fíjense que me está diciendo que la antena está bien conectada, pero no ha conseguido satélites ahorita. Aquí puedo ver la cantidad, normalmente aquí me indicaría la cantidad de satélites que están localizando ahorita el equipo, pero ahorita estoy dentro de una instalación que no está agarrando las señales. Tengo que salirme ahorita para que las agarre. Esta es la forma de alimentar, de poner a funcionar el equipo con una batería externa, es decir, una fuente DC, tal como me lo indica en la entrada, pues, que lo puedo alimentar de 10 a 60 voltios continuos. Ahora lo voy a alimentar con corriente alterna. ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo lo haría? Ajá. Esto aquí. Ok. Fíjense que al momento de quitar la fuente de DC, de alimentación DC, se va a apagar.
ahí se apagó el equipo. Tengo que tener presente de que el indicador acá me dice que lo puedo alimentar entre 8 y 42 voltios alternos. Entonces yo ahorita voy a activar el rectificador para buscar ese voltaje que estoy necesitando. Entonces vamos a verificar acá. Recordemos que voy a trabajar con tensión, voy a empezar a utilizar guantes para mi seguridad. Recordemos que con corrientes y tensiones no hay que jugar. Siempre está primero la seguridad de ustedes. Porque recuerden que su familia siempre los espera. Ok. Chequeo. Activo. Ya yo sé que el rectificador está operativo. Entonces voy a chequear acá qué terminales me da la tensión entre 8 y 42 voltios. Vamos a verificar. Vamos a verificar cómo me está dando. Lo coloco en voltaje alterno. Y voy a verificar entre el terminal 1 y 3 qué tensión me está dando. Ahí me está dando 22.91 voltios AC. Déjenme hacer un acercamiento para que vean. En este caso, esa posición para mí es viable. 22.91 voltios AC, BAC. Entonces quiere decir que yo puedo conectar el equipo acá entre estos dos terminales y le voy a suministrar 22 voltios, que está entre el rango de 8 a 42 voltios alternos. Entonces vamos a proceder a alimentarlo. Voy a conectarlo. Acá no, en voltaje alterno es indiferente, no prevalece la ley de los signos. Y fíjense que ahí se activó el interruptor. ¿Okay? Presiona el previsor y ya me está mostrando el menú de opciones. Ok, entonces ya les mostré cómo se puede alimentar, cómo se le puede dar tensión de operación a este equipo. Bien sea con alimentación de corriente alterna, que lo estoy sacando desde el rectificador, y con una batería externa que puede ser de este tipo. Y en este caso pues utilicé esta porque esta sí tiene carga y lo usé como una fuente de sed para alimentar la operatividad del interruptor. Ok, vamos, ahora voy a esperar que sincronice la señal del satélite del equipo para hacer las conexiones, para que vean cómo se hacen las conexiones de interrupción. Ok, señores, continuando, ya tengo la operación del equipo. Fíjense que está ciclando entre on y off. Si le pido información de los satélites, presiono 2, me está indicando de que tiene 10 satélites de 11, que la antena está bien conectada. O sea, me da una información bastante amigable, que la puedo ver en campo, no como los otros equipos que son bastante engorrosos. Puedo ver, si le presiono el número 1, voy a ver qué ciclo tiene. Me está indicando que está en el ciclo 1.5 on y 0.5 segundos off. Me indica de que está interrumpiendo desde las 6 hasta las 18 horas. Voy a darle previo para detener esa interrupción. Me está pidiendo una confirmación de que si voy a detener, le doy enter, lo vuelvo a dar y voy a entrar en modos de configuración para que vean qué puedo hacer yo con este equipo. Si le doy al número 1, me da 9 opciones
Entonces vamos a seleccionar la 3. La posición 3 me indica de que va a trabajar con 3 segundos on y 1 segundo off. Entonces, si deseo cambiarla, le doy acá a la llavecita y me activa el modo de edición. Cuando le doy a las flechitas, bien sea para arriba o para abajo, y ya estoy posicionado aquí, yo puedo decirle que en el modo on, vamos a decir que me va a trabajar con 6 segundos, le doy enter. Perdón, se me salió el programa. Detengo nuevamente, interruptores, vamos a seleccionar la 3. Ok, ahí quedó en 6, perdón, 0.6. Voy a entrar en modo edición, muevo la flecha, entonces sé que es, presiono 0, 6, ya me puso 6 y aquí voy a colocarle 0, 2. Le doy enter, veo la información, a ver cómo quedó la información del programa, y efectivamente quedó 6 segundos on y 2 segundos, 0.2 segundos off. No me sirve porque la relación es 3:1. Es decir, si es 1 segundo off, entonces son 3 segundos on. Entonces vamos a volver a ingresar en interruptores, selecciono la 3. Aquí tengo los 6 segundos, está bien, pero aquí 0, me puso 2.2. Me devuelvo, 0, 2, le vuelvo a dar 0 y ahí me puso los 2 segundos. Cuando le doy enter, ya me dice que fue hecho. Entro en la información del programa para ver si quedaron 6 segundos on, 2 segundos off. Entonces ya agarró la configuración manual que yo le estoy estableciendo. Le doy otra vez a satélite. Tengo todavía la captura de los satélites. Vamos a esperar que empiece su ciclo de... tengo que darle enter. Y él empieza con su ciclo. Vamos a poner pausa un momento porque esto siempre lleva su tiempo de ejecución. Ok, señores, ya acá está programado. En este caso lo reconfiguré a 1.5 segundos on y 0.5 segundos off. Me indica que está activada la interrupción. Entonces voy a proceder a las diferentes formas de cómo conectar el interruptor al rectificador. Ya sé que lo tengo programado. ¿Okay? Entonces voy a conectar ahora el interruptor al controlador, que es el que le manda la señal, y como les indiqué, pues él tiene su salida a ese interruptor de estado sólido. Está identificado su positivo y su negativo, entonces negativo con negativo, positivo con positivo. Quiero verificar si el interruptor de verdad está interrumpiendo. Entonces coloco el multímetro en continuidad, verifico si está funcionando. Ahí está una señal audible de cuando hay continuidad y cuando está abierto, continuo, abierto. Verifico en los extremos del interruptor.
caso no me está dando señal. Vamos a ponerlo en resistencia. Esto es de estado sólido. No me está funcionando este interruptor. No está activándose. Entonces voy a tener que usar otro que tengo a disposición. Ok, señores, teniendo ya configurado el equipo con la programación de interrupción, en este caso 1.5 on, 0.5 off, voy a proceder a conectar en serie el interruptor. El interruptor tiene sus dos cables, ¿sí? Si yo quiero interrumpir desconectando el cable negativo, este cable negativo normalmente va hacia una caja de distribución negativa y el cable positivo va a una caja de distribución positiva, como por ejemplo esta sería una caja de distribución de corriente positiva. Esta sería una caja de distribución de corriente positiva en donde el cable de positivo iría conectado acá y distribuir iría. Entonces yo puedo desconectar de acá uno de los extremos del interruptor, conecto acá y el otro extremo lo conecto al cable que estoy soltando del rectificador. Entonces en este caso voy a hacer el ejemplo de desconectando el cable negativo. ¿Cómo conecto en serie? Desconecto el cable negativo, uno de los extremos del interruptor lo conecto al interruptor y el otro extremo del interruptor al terminal que estoy desconectando. Entonces, fíjense que el interruptor me está abriendo el circuito, es decir, deja de conducir corriente. Eso está ocurriendo 1.5 segundos on y 0.5 segundos off. Lo estoy haciendo con el cable negativo, pero también lo puedo hacer desde el cable positivo. Es indiferente por donde lo haga, bien sea para hacer inspecciones de medición de potenciales instant off, para medición de CIS con intervalos cortos, medición de potenciales por intervalos cortos, inclusive para DCBG, que se usan ciclos mucho más cortos, que sería 0.7 segundos off y 0.3 segundos on. Esta es la manera de interrumpir el sistema. Ahora lo voy a hacer desde el cable positivo para que vean que no hay ninguna diferencia. Conecto otra vez el negativo de mi carga y voy a desconectar el positivo ahora para mantener el circuito serie. Sigue la corriente por acá, se va a meter por este extremo y la corriente va a viajar ahora por acá y va a salir por este otro extremo. Vamos a conectarlo. Ahí tenemos nuestra interrupción, ahora hecho desde el cable positivo. Pero sucede que nuestro equipo, este caso, supongamos que este equipo trabaja hasta con 50 amperios y que este equipo, el rectificador, está sacando 80. Ya yo sé que no puedo conectarlo porque se va a quemar, se va a dañar. Pero podemos recurrir a otra estrategia de conexión. Podemos interrumpir la fuente AC. ¿Cómo haríamos eso? Ya sabemos, cuando leímos la placa de identificación de acá, de que en la fuente AC él puede trabajar desde 8 amperios y máximo 18 amperios. Entonces yo sé que este equipo va a tener la capacidad de manejar esa cantidad de corriente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haría yo para interrumpir la alimentación AC? Puedo colocarlo en serie aquí también. Vamos a hacerlo. Por seguridad, tumbo la tensión. Voy a desconectar este puente. Quito este puente. Ya yo sé que está en la posición 2. Entonces debo mantenerlo, la conexión, en la misma posición. Uno de los puntos del interruptor lo pongo con el colector central, que sería este, donde dice fino. Ajusto para que no haya falso contacto y lo coloco el otro en la posición 2.
activamos el rectificador, verificamos si está interrumpiendo y fíjense que también interrumpiendo la alimentación AC, que esta alimentación AC es la que llega acá al convertidor AC/DC, también la tumba. Fíjense que el voltaje se va a cero, indicándome que está tumbándome la tensión y estoy logrando una interrupción. Protegería de esta manera el equipo. Sé que aquí no voy a manejar más de 8 a 18 amperios y el equipo tiene capacidad hasta de 40, 50, dependiendo de lo que me diga el fabricante. Si el fabricante me dice, esto soporta nada más 60 amperios, ya yo sé que si hay más de 60 amperios en su salida, no puedo utilizarlo en la salida, pero lo puedo usar en la alimentación alterna. También lo puedo hacer acá. Veamos. Quiero que vean que funciona también. Evidentemente desconecto el del ajuste fino, lo restituyo. Por casualidad ahorita están en el ajuste 2.2, ajuste fino 2 y grueso 2. Vuelvo y restituyo el ajuste fino en su posición que lo tenía. Y ahora voy a hacerlo, pero interrumpiendo el ajuste grueso. Vamos a ver si logramos que corte la corriente. La toma central. Lo conecto en la posición 2 porque estaba en la 2. Y activamos. Okay. Ahí tenemos la interrupción. Fíjense que está funcionando también por el otro ajuste. Entonces, quiere decir que lo puedo hacer desde aquí, lo puedo hacer desde aquí, lo puedo hacer desconectando el cable negativo y conectándolo en serie, desconectando el cable positivo y conectándolo en serie. Y hay otra opción más, que sería interrumpiendo la entrada C. Este es el embobinado secundario, pero también yo puedo interrumpir el embobinado primario. ¿Qué tendría que hacer? Desconectar uno de los cables que alimenta acá, Vamos a buscar un apuntador para que lo vean. Si observamos bien, a ver, aquí llegan dos cables. Puedo soltar uno de estos extremos y lo conecto en serie también. Y también podría interrumpirlo desde la entrada AC. Siempre que el interruptor tenga la capacidad. Por lo menos acá está llegando a 120 voltios. Entonces, si el equipo me dice que en este caso trabaja hasta 240 voltios, también lo puedo hacer por allá. Entonces, esta es la metodología de poder instalar los interruptores programables satelitales. Como les comenté, señores, los otros equipos también el principio conexionado aplica para los otros equipos, los equipos que les mostré anteriormente. El conexionado es exactamente el mismo, simplemente que este interruptor, fíjense que todavía me está buscando satélites, no los ha conseguido. Entonces, hasta que él no consiga los satélites y se sincronice, él no me va a permitir opciones de configuración. Este equipo puede hacerle configuraciones también manuales, tal cual como el otro, pero este no. Este sí trae, cuando le presiono acá, hay que familiarizarse con el equipo porque usa muchos códigos, muchas abreviaturas, que también parte de esas abreviaturas me las indica acá, pero no es tan fácil que el inspector en campo se dé cuenta si este equipo está bien programado o no. Este es lo engorroso de este equipo. Este es un poquito más amigable, se puede configurar manualmente, igual que el American Innovation. Pero bueno, igualito ambos, hay que familiarizarse con los equipos
con el manual de operación de los equipos. El conexionado es como les expliqué, eso sí no cambia. Todo se conecta en serie, bien sea por el cable positivo, bien sea por el cable negativo, bien sea por el embobinado secundario o bien sea por la entrada de la alimentación alterna. Este también se instala en serie, pero recuerden que este no es satelital y tampoco es programable. Ya tiene programación de fábrica, unos ciclos que vienen preprogramados, pero es porque este es para un equipo especializado, que es el de CBG, para evaluar calidad de revestimiento. Nuevamente, señores, espero que les haya sido de utilidad este video, para que podamos seguir complementando la operación de los otros equipos. Nuevamente, los invito, señores, a hacer like en mi canal de YouTube y que se suscriban a mi canal para que reciban información de cada vez que yo esté subiendo videos educativos, y para que el algoritmo de YouTube también me ayude a que este video llegue a las personas que necesitan este tipo de información o orientación. Agradezco que cualquier duda o comentario pues me lo formulen vía YouTube. Será hasta la próxima, señores.